Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido tú, hipócritas lectores. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú. Y este es el podcast Tú, hipócrita lector, que se transmite por Radio Pauta y que puedes escuchar también en Spotify. Siempre vuelvo a explicar al que recién se sume a este podcast que el título, que suena muy agresivo hacia los lectores, viene de un poema que está al comienzo de Las Flores del Mal, del poeta francés Charles Baudelaire, siglo XIX, en el que, después de enumerar todos los abismos del alma humana, sus propios abismos, se da media vuelta, apunta al lector y, hablando a propósito del tedio y del aburrimiento como el peor de los monstruos devastadores, le dice: tú bien lo conoces, tú lo sabes, tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, toi, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Hoy día tenemos una hipocritísima lectora, pero realmente hipocritísima, desde muy niña además. Es el caso de alguien que nació en medio de una biblioteca gigante. Podría ser como un cuento, ¿no? Una niña que nace y crece en medio de una biblioteca de más de 15.000 o 16.000 volúmenes. Ella es abogado, académica, vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho de la USACH, hija de dos destacados historiadores, Sofía Correa Sutil y Alfredo Jocelyn Holt, autora de un libro muy interesante del que conversamos hace bastantes años atrás en otro espacio, Del caos al imperio de derecho, la búsqueda de la justicia en Shakespeare. Eso fue el año 2018, y siempre me gustó el cruce que ella ha hecho entre sus dos pasiones o vocaciones, el derecho y la literatura. Hay un camino de ida y vuelta entre ambas. Ella es Emilia Jocelyn Holt. Emilia, muy bienvenida a Tu Hipócrita Lector. Muchas gracias, y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este podcast hoy día. Oye, Emilia, bueno, hace tiempo quería entrevistarte justamente como lectora en este confesionario de lectores. Siempre hemos pensado que era una invitada perfecta para este espacio. Yo hablaba de tu infancia, una infancia rodeada de libros. En una casa, no sé si en Providencia, me imagino que esa biblioteca tiene que ser muy especial. No sé si suscitaba emociones, terrores, fascinaciones. ¿Cómo era esa biblioteca en tu casa y cómo fue esa primera infancia rodeada de libros? Es una infancia rodeada de libros, pero también, y quizás, no sé si más importante, pero tan importante, de lectores. No solo es mirar los libros, sino que... Como objetos solos, digamos, ahí en los estantes. Claro, sino que ver que todo el mundo lee. Yo vivía en una casa en que la lectura era algo diario, como quien come, uno lee. No había discurso sobre leer, sino que se leía de verdad, siempre. Se leía, se conversaba, y yo siempre fui invitada a la mesa desde muy temprana edad, ¿verdad? Y siempre se hablaba de lo que uno estaba leyendo. También eso era muy entretenido. Había momentos en que, por ejemplo, cuando yo empecé a leer a Agatha Christie, y mi papá me decía: ¿cuál estás leyendo? Ay, ya sabes quién es el asesino. Ese tipo de conversaciones en la mesa era un incentivo a la lectura. Pero también es esto de ver que otro lee, ver que eso es algo cotidiano y normal y algo que hay que hacer en el fondo, ¿verdad? Pero porque es como uno come, ¿verdad? Es algo totalmente diario y cotidiano. Claro, y no solamente era un ambiente de lectores, era un ambiente también de personas que hacían y iban creando los libros ahí mismo, frente a ti. Tú participaste de la trastienda, ¿no? Sí. De autores de libros como son tus dos padres, los dos historiadores. Y eso es muy curioso, porque hay autores que no hablan sobre lo que están haciendo, pero el caso de mi mamá y de mi papá es al revés. Siempre fue una conversación. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando mi papá escribía la historia general, el tomo 2, nos dedicamos mucho a escucharlo sobre las tormentas y los grandes naufragios, ¿verdad? Y eso era una conversación diaria. Entonces, los libros dejaban de ser objetos en una estantería y pasaban a ser parte de la vida de uno. Uno vivía los libros, tanto como lector como también como autor. Oye, Emilia,
¿Cómo era esa biblioteca? ¿Qué particularidad tenía? ¿Qué tipo de fondos de libros había heredados de familias antiguas, chilenas? Cuéntanos un poco cómo era esa biblioteca. Detrás de esa biblioteca está mi papá. La verdad es que él es el que ha creado esa biblioteca, el que ha ido armándola libro por libro. Es muy fascinante eso. Es una biblioteca además sin ningún orden, ¿ya? Es una biblioteca que el que encuentra es mi papá, que tiene esta biblioteca en su mente y sabe exactamente dónde está cada cosa. Entonces había que meterse a esta biblioteca era un desafío también. Pero era también la posibilidad de que todo estaba ahí, ¿verdad? O sea, si uno quería leer un libro, iba a estar ahí. Y yo desde muy, muy chica empecé, pero primero con los libros de arte, curiosamente. Me llamaba, mi papá tiene una muy linda, no quiero decir colección, pero le fascina el arte, entonces tiene muchos libros de arte. Y yo desde muy pequeña se me permitió acceder a esa biblioteca. Ojear los libros, tocarlas, ver las imágenes. Sí, ver las imágenes. Y esos son mis primeros recuerdos de yo participando dentro de esa biblioteca. Y ya más grande, ya casi llegando a la adolescencia, cuando uno ya pasa de los libros infantiles, porque además yo debo agradecer eso, yo tuve acceso, me regalaron muchos, mis papás siempre tuvieron muchos libros para mí infantiles, ¿verdad? Pero cuando uno ya empieza a pasar a esa lectura de adulto, en el fondo, empezar a descubrir que lo que uno quería leer estaba ahí. Oye, ¿y qué pintor te acuerdas que así te haya impresionado cuando niña? Los primeros cuadros, esa primera mirada, esa primera imagen de un niño mirando a una pintura. A mí siempre me han fascinado desde muy chica los impresionistas. Los impresionistas. Y los impresionistas eran los libros que yo tendía a buscar, a encontrar, y sentarme mucho rato. Entonces, por ejemplo, mis papás, si invitaban a alguien a la casa, yo siempre estaba presente en esa conversación. Y entonces sacaba a veces un librito de un impresionista y me sentaba y lo miraba. Los colores pasteles me llamaban especialmente la atención, el movimiento, ¿verdad? Esos cuadros que son tan serenos que tienen los impresionistas. Por ahí fue mi primera llegada al arte. Yo no soy una persona que conoce especialmente de arte, pero tuve esta llegada al impresionismo gracias a los libros. ¿Y cuál es el pintor impresionista que más todavía te conmueve? Monet. Monet, ¿no es cierto? Monet, sí. Ya. Oye, ya, entonces, espérate, y esa biblioteca tiene que tener historia. ¿Harán libros de Balmaceda ahí en esa biblioteca? A ver, ¿qué es lo que hay en esa biblioteca de Balmaceda? Que el poeta Rubén Darío, cuando vino a Chile nicaragüense, que se hizo amigo del hijo, quedaba impresionada por esa librería, esa biblioteca donde había libros franceses, autores que no habían en su Managua, que es su lugar de origen, donde era más bien una aldea al lado de Valparaíso y Santiago en esa época. Increíblemente es una biblioteca que ha armado mi papá. Ajá. Libro por libro. Sí. No es una biblioteca heredada. No. Ajá. Es una biblioteca. Entonces, conocer esa biblioteca es también conocer a mi papá. Y a mi mamá también, por supuesto. Pero el gran artífice, el que está detrás de esa biblioteca, es él. Es muy impresionante porque las bibliotecas no suelen tener nombre y apellido, ¿verdad? Esta es una biblioteca que tiene ¿Y cómo nombre. ordenas en la biblioteca? ¿Qué orden has descubierto tú? Tiene un orden que es muy claro para él, pero no necesariamente para el resto, ¿ya? Es una biblioteca que ha crecido mucho, además, con los años, ¿verdad? Que está dividida en distintos lugares, distintos espacios de la casa, y uno ya más o menos sabe qué encuentra en cada lugar de la casa, ¿verdad? Pero es meterse, hay que meterse, y eso lo hace muy entretenido. Y eso también, ahora que lo pienso, eso también explica la forma que yo investigo, por ejemplo. Y, a mí no hay nada más que me fascine que meterme en una biblioteca y decir, bueno, ¿qué se ha escrito sobre este tema? Uh-huh. Lo que yo trato inicialmente es ir al estante, ver. Si a mí me interesa un libro, lo que está alrededor del libro es lo que me llama, ¿verdad? Y eso yo creo que tiene que ver con la forma en que mi papá, como era, no hay una organización, ¿verdad? No es una biblioteca que esté numerada, no es una biblioteca que esté inventariada. Es una biblioteca que hay que meter las manos, hay que subirse una escalera y mirar lo que hay. ¿Cuál libro te ha sorprendido más de esa biblioteca? Así que apareció una edición, o una primera edición, o un libro de un autor que haya sido como una epifanía, una revelación encontrarlo. La verdad es que si tuviera que elegir uno, no sé bien cuál elegiría. Pero sí tengo muchos recuerdos de
en mi adolescencia subirme arriba una escalera a buscar la sección de literatura, ¿verdad? Y bajar con, no sé, 20 libros. Y a ir a donde mi papá decirle, préstame estos 20 libros. Y mi papá decirme, pero ¿cómo 20 libros, verdad? Pero es una biblioteca que tiene todo. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta Genaro Prieto, ¿verdad? Genaro Prieto, Socio. El Socio. Fue uno de mis grandes libros, ya un libro que yo leí durante mi adolescencia muchas veces. Hubo un momento en que yo todos los años me leía El Socio. Porque me gusta volver sobre el mismo libro. Creo que volver sobre el mismo texto es muy potente. Sí, es lo que decía el escritor Vladimir Nabokov, decía que cuando uno en una segunda lectura uno acaricia los detalles de ese libro, ¿no es cierto? Genaro Prieto es un escritor interesante, además de ser cronista en los diarios, tenía unas columnas muy divertidas, hablaba de Tontilandia, hablando de Chile. Sí. Bueno, y Genaro, ¿qué es lo que te llama la atención en ese libro y qué es lo que has ido descubriendo en ese libro, El Socio? Genaro Prieto a mí me parece que es un autor chileno muy potente y muy ignorado, ¿verdad? Es muy difícil encontrar libros de Genaro Prieto más allá del Socio, ¿verdad? El Socio es un libro fascinante. A mí lo que más me gustaba era la pérdida de control sobre la propia creación. Esa idea me parecía muy fascinante y ver cómo el poder de la palabra se iba creando a sí mismo, ¿verdad? Esta idea de que el socio se empieza a independizar de su creador, empieza a tener una vida propia, eso es muy impactante. Es muy parecido a lo que pasa en el arte, además. Es una en la gran literatura, metáfora. lo que le pasó a Cervantes con el Quijote, que se le escapó de las manos. Por ejemplo, claro, ¿verdad? Los grandes personajes yo creo que se escapan de las manos de los autores. Sí. ¿Ah? Entonces es muy linda esa metáfora que hace. Y tiene este otro gran libro, que ese sí que es poco difícil de encontrar, aunque al parecer creo que está en memoria chilena ahora, que es Un muerto de mal criterio. Uh-huh. Y ese es un libro también muy fascinante, que trata sobre una persona que muere y que termina siendo el juez de determinar a qué parte, ¿verdad? Si va a ir al infierno, si va a ir al cielo, si va a ir al purgatorio, a dónde va a ir la persona, el alma de esta persona luego de la muerte. Lo colocan a él como de filtro. De filtro. Entonces es lo más cercano al Dante chileno, ¿verdad? Una especie va metiendo personajes de la época en... Sí, pero lo más fascinante es lo que va pasando en él, más que un castigo a otro, ¿verdad? O esta idea de hacer justicia sobre gente que uno conoce, es lo que va pasando en la figura del juez y cómo él empieza a relativizar todo. Lo que le parecía tan simple en un comienzo, empieza a perderse la claridad moral de dónde debería ir cada persona. Bueno, ahí se mete en un tema que a ti te fascina, ¿no es cierto? El derecho, el derecho a la literatura, ese cruce de dimensiones. Ahora, ¿tú te entretenías solo con libros? Uno se imagina que de repente que hay niños que son ratones de biblioteca y que quedaron ahí metidos adentro y se abastecían solo con libros. ¿Eras de ese tipo de niña? Sí, no, o sea, para mí el libro es constante, pero hacía otras cosas. Pasé gran parte de mi adolescencia, yo quise ser escritora, por lo tanto escribía mucho también. Entonces me movía mucho en el mundo de las letras, en el fondo, sí. Pero también tuve una infancia normal con, no sé, un poco de televisión, un poco de bicicleta, ¿verdad? Todas esas cosas también. Pero el libro era algo muy central. O sea, es algo que a mí me identifica, que yo digo como, bueno, ¿cuál es el objeto que más explica quién soy yo? Bueno, yo tendría que decir un libro. O sea, es algo que yo no podría no andar con un libro. ¿Tú puedes leer un libro en cualquier parte? Entiendo sí. Que lees hasta caminando. Sí. Y en el metro, bueno, el metro es un buen lugar para leer, ¿eh? En el metro leo, las escaleras del metro también uno puede leer cuando se atasca la cosa, ¿verdad? Caminando, sí, hubo una época que caminaba por la calle y también con libro en mano. El libro es un objeto que yo no me imagino salir de la casa sin un libro, sin la posibilidad de leer algo, ¿verdad? Porque cualquier punto que uno diga como, ay, no sé qué hacer o medio muerto, o sea, no hay nada mejor que las salas de espera de los doctores para leer. Son el lugar ideal, ¿verdad? En ese sentido. Desde luego. Estoy conversando con Emilia Jocelyn Holt. Ella es abogado, académico, vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Derecho de la USACH, autora de libros muy interesantes donde ella de alguna manera indaga el cruce entre derecho y literatura. Bueno, tú dijiste que también escribías cuando niña, a los 13 años ganaste un premio a Mejor Lectora María Luisa Bombal, dado por el Mineduc. Participaste también, ganaste una mención honrosa en un concurso de la Adolfo Ibáñez y en otro concurso parece de la Comunidad de Providencia. Es decir, había esta doble faceta, lectura y escritora. Sí.
Escritora de cuentos, de ficción. De cuentos, sí. Ya. Sobre todo cuentos. Tiene que ver también con las cosas que yo leía en esa época. Me fascinaba Cortázar, me fascinaba Borges. O sea, el cuento es un espacio... Como género. Como género. Es un espacio realmente espectacular. Y qué curioso que en Chile no haya un gran aprecio por la short story, ¿no es cierto? Que la tradición anglosajona está válida. Uno puede ser autor de cuentos y un escritor. Y aquí hay que escribir una novela para ser escritor, ¿no? Y no cuento. Y tenemos mejores cuentistas que novelistas, creo yo, en Chile. No sé qué piensas tú de eso. Sí, efectivamente, el cuento en Chile es... claro, los autores, ahora que lo pienso, se hacen conocidos por sus novelas más que por sus cuentos. Pero la verdad es que la tradición del cuento es espectacular. O sea, además es mucho más difícil, creo yo, y eso lo decía Cortázar, no me estoy sumando a una idea, ¿verdad? Es mucho más difícil escribir un cuento que una novela, porque no es un tema de extensión, es la elección de la palabra exacta en un espacio muy reducido para poder dar un gran impacto, ¿verdad? Que es un poco la síntesis de lo que sería análogamente la poesía. Por eso que Cortázar decía que el cuentista tenía que ganar por knockout. Y en cambio el novelista podía ganar por puntos, homologando con un match de box. ¿Cuál fue el primer? Ya, hablamos del socio, pero ¿cuál fue el primer libro que te conmueve en el paso de la infancia a la adolescencia? Que sea un libro que haya un antes y un después, que te haya pasado algo ahí especial. Como una persona que relee, yo diría que el libro más bisagra es Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Que lo leíste en inglés? Lo leí en inglés, sí. Yeah. Y ese paso es muy interesante porque uno lee a Alicia cuando es uno muy, muy pequeño, ¿verdad? Y lo entiende de una manera. Y de repente tomó el mismo texto y era una cosa distinta. Y Lewis Carroll para mí fue un autor muy importante en mi infancia, pero también en este paso hacia una lectura más de adulto. ¿Qué has ido descubriendo? Las dimensiones de la obra de Lewis Carroll. ¿Qué has ido descubriendo en Lewis Carroll? Muchas cosas, ¿verdad? La ironía, ¿verdad? La ironía, uno de niño lee las cosas y de repente se da cuenta que están diciendo otra cosa en realidad. Eso es muy fantástico. Y lo otro es el uso de la palabra, la rima, el juego, ¿verdad? Que se pierde en la traducción. Que se pierde un poco en la traducción, sí, eso es verdad, ¿verdad? Pero es el juego de la palabra, es el ¿qué hago yo con la palabra? ¿Qué significa una palabra, verdad? Estos personajes rarísimos, además, son fascinantes. O sea, la reina de corazones. O sea, para mí, he terminado hasta escribiendo artículos en que trato a la reina de corazones. ¿Por qué ese personaje particular? Recuérdanos quién era y qué es lo que hay ahí en ella, en ese personaje. La reina de corazones es la reina del País de las Maravillas, ¿verdad? Es la reina de corazones de las cartas. Y ella es muy arbitraria, ¿verdad? Manda, toma decisiones, ¿verdad? Y le corta la cabeza a la mitad del reino, ¿ya? Si uno lo piensa, estas cosas son bastante violentas para un niño, ¿verdad? ¿Ya? Pero volver a la literatura infantil es siempre potente, es lo mismo que pasa con los hermanos Grimm, ¿verdad? Pero Alicia entonces tiene esta magia de que esta reina que tiene un sentido de control y de poder, ¿verdad? Y uno empieza a leer Alicia en el País de las Maravillas por tercera, cuarta vez y uno se da cuenta, bueno, en realidad esta reina en realidad no controla nada. Es un poder de desesperación, ¿verdad? Mira, qué interesante. Y eso habla mucho del poder, del uso del poder, del rol del Estado incluso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay detrás de ese poder autoritario, ¿no es cierto? Exacto. Puede haber desesperación. Hay desesperación y miedo por el control. Y es un control de que necesito ejercer el poder porque si no, no lo tengo. O sea, si la reina de corazones no manda a cortarle la cabeza a alguien y después le perdona la vida, no tiene poder en realidad. Claro. Si no lo ejerce, no lo tiene. Oye, me imagino, tú hablabas de las conversaciones, que no solamente eran los libros, la biblioteca, sino entiendo que los almuerzos y la sobremesa fueron muy importantes en tu formación familiar. Las conversaciones que se suscitan ahí, que hoy día uno podría decir que se han ido perdiendo, o uno tiene la sensación que se ha ido perdiendo esa sobremesa, que cada uno se va con su celular, incluso algunos niños comen con el celular en la mano, que es una práctica terrible, encuentro yo. Bueno, pero que aquí había un tiempo de sobremesa que era importante. Sí, porque además en mi casa siempre hubo una regla, que era que había al menos una comida diaria que era todos sentados en la mesa. ¿Ya?
no había esto de, yo no como en la casa y da lo mismo. O sea, yo de la universidad, yo sabía que tenía que llegar a la hora de comer a mi casa. Y ahí el tema y la conversación rodea en torno al tema siempre de los libros, de lo que uno está haciendo, pero como lo que uno hace es escribir sobre libros, termina hablando siempre sobre libros. Bueno, la niña era niña, pero después empieza a crecer, es adolescente, y me imagino que de repente pudo tener diferencias con su padre en elegir un libro, un gusto, y habían discusiones interesantes. ¿Qué pasaba ahí? Sí, tenemos gustos distintos, pero yo creo que ahora estamos de acuerdo en muchos libros, pero yo tengo, por ejemplo, a mí me gusta leer un poco más literatura contemporánea que mi papá, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos estos puntos de diferencia, pero no son tan relevantes. Lo importante es el compartir el libro. Entonces este libro lo tienes que leer, ¿ya? Y eso hoy, pero estoy haciendo otra cosa. No, este libro lo tienes que leer y tenemos que conversarlo, ¿ya? Y eso se daba con mi papá muchísimo, y también con mi mamá, que empezamos a hacer desde muy tempranamente. Mi mamá era la que me leía cuando yo era muy, muy chica, ¿ya? Yo no me iba a dormir sin un libro, ¿verdad? Y la que se preocupaba de eso era mi mamá. Pero también llegó un punto en que empezamos a leer juntas. Entonces, por ejemplo, muchos de los Harry Potter los leímos juntas con mi mamá, cada una con un libro, y lo leíamos en voz alta. Ese ejercicio es muy curioso, el ejercicio de leer en voz alta. No es algo que uno está acostumbrado y es muy valioso. Es muy valioso. Muy incluso se dice que, porque uno lee cuentos a los niños chicos, que incluso en el periodo de la adolescencia hay que seguir, si uno está formando lectores, seguir en este hábito de leer en voz alta y comentarlo después, ¿no? Sí. Conversarlo. ¿Qué va a pasar? Todo ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Pero tuviste alguna discusión algún día así con tu padre seria sobre un libro, así, enojarse, decir no? Cuando uno defiende con pasión un argumento sobre un libro, ¿pasó eso alguna vez? Me imagino que había que además estar muy bien preparada para contraargumentarle a tu padre. Sí, hay que estar bien preparada, y uno siempre está en el riesgo de leerlo de nuevo. Y en leerlo de nuevo significa yo entro a leerlo de nuevo, porque esa es parte del juego, ¿verdad? O sea, no decir no lo leo de nuevo. A ver, con mi papá compartíamos muchas lecturas, por ejemplo, Agatha Christie, grandes clásicos, ¿verdad? Pero hay libros que a mí me han gustado que a mi papá no, de los grandes clásicos, y libros que a él le han gustado y que a mí no. Entonces, 2 ejemplos. A mí me encantó La Guerra y la Paz. De Tolstoy. De Tolstoy. Y uno podría pensar que tu padre le habría fascinado por la historia y todo, ¿no? No le gusta. ¿Ya? Entonces ahí ese es un libro que me dice, qué curioso. Qué curioso, ¿no? Lo mismo me dice mi papá, qué curioso que te gusta este libro. Explícame por qué. Entonces, verbalizar el por qué a uno le gusta un libro es un ejercicio. Desde luego. Y defenderlo, porque en el fondo, pero se pone tan latoso, se pone tan no sé qué. No, pero es que eso tiene valor por otra parte. Entonces, eso es un ejemplo. Y el otro ejemplo, al revés, un libro que le fascina a mi papá y que a mí me carga, es El gato pardo. Ah, de Lampedusa. Sí. De Sicilia. Sí. Oye, me vas a tener que... Ahí yo coincido más con tu padre, pero ¿y no te gusta? No, lo encuentro un libro lento, que nunca, quizás a veces tiene que ver con las etapas de la vida en que uno lee un texto. Yo no digo que no tenga valor ese texto, pero es un texto que a mí no me llamó la atención y que he vuelto varias veces porque mi papá me ha dicho, léelo de nuevo. Léelo. Oye, también entiendo que uno de los ritos típicos cuando uno tiene una complicidad con un hijo de los libros es la recorrida de las librerías, o ir de viaje a un país, meterse en las librerías, todo el tiempo que uno se da. Sí. Y si uno tiene a alguien en la familia que no le gustan los libros, se transforma en un tema de controversia. Ir a Buenos Aires y perderse horas o días enteros en librerías, ¿no? Sí, y eso fue un ejercicio desde muy chica en que íbamos a las librerías, ¿verdad? En Chile y en Buenos Aires, por ejemplo, íbamos bastante a Buenos Aires. Mi mamá tenía un intercambio, tenía que ir una vez al mes, entonces íbamos cotidianamente. Y nos encerrábamos en las librerías con mi papá, efectivamente. Eso significaba que yo me iba corriendo a la sección infantil, juvenil, después a la de literatura, me fui moviendo mientras que fui creciendo, y él miraba el resto, y eso eran horas. Claro. Al comienzo, las primeras horas son de fascinación, de locura, uno empieza a encontrar un libro, otro, y después viene un momento que no te viene como un hastío, que viene un momento que ya es como una saturación. Es tanto que produce como una ansiedad, a mí por lo menos, algo me pasa. No, a mí me fascina encerrarme en una... Además tengo memoria visual, entonces encuentro nuevamente los libros rápidamente. O sea, si yo vuelvo a la misma librería, siempre sé que llegó nuevo al mirar el estante, porque me saltan los libros que sé que no estaban ahí ¿Alguna antes. librería mítica para ti, entrañable, no sé si aquí o fuera de Chile o el lugar en donde has estado? ¿Qué librería?
Yo diría las librerías en Buenos Aires son mi infancia. O sea, yo tengo eso relacionado con la infancia. Estas librerías muy de libros de segunda mano, libros nuevos, ¿verdad? Esta idea en Buenos Aires, cada librería es distinta a la otra. Eso es muy fascinante, ¿verdad? Y son librerías en las cuales yo miraba y después me sentaba a leer, ¿verdad? Porque aprovechemos que estamos, ¿verdad? La librería es un espacio maravilloso. Tú entraste a estudiar al Grange, ahí pasó tu enseñanza secundaria. ¿Qué pasó ahí en la literatura? ¿Te encontraste con algún profesor que te marcó? ¿O el tipo de literatura que se enseñaba o cómo se enseñaba? Háblanos de ese proceso en el Grange. Yo ahí tuve mucha suerte, ¿verdad? El Grange para mí fue muy importante en el tema de literatura y de la lectura, por varios motivos. El primero porque descubrí a Shakespeare. ¿Ya? ¿Cómo fue ese descubrimiento de Shakespeare? ¿En qué momento? ¿Con qué? ¿Qué obra? Shakespeare empezamos a leerlo, eso es muy increíble. En el colegio empezamos a leer los libros con sus textos originales, no sé, en sexto básico. ¡Wow! Sí. Temprano. Me acuerdo, hicimos presentaciones de Macbeth, por ejemplo, mi curso en sexto básico. Yo declamaba pero ¿un niño sexto básico está preparado para realmente encontrarse con Shakespeare a esa edad? Esa es la pregunta que uno se hace, ¿no? Pero sí, ¿cuándo uno va a estar preparado? Es como que te llega algo por osmosis, por último, ¿no? Tiene que llegar y uno tiene que sentarse. A mí me pasó también con el Quijote, ¿verdad? Lo tomé a los 10 años, ¿ya? Mi abuela me regaló una edición muy antigua, muy linda del Quijote. Y claro, me angustié y dije, no entiendo nada. Y me dijeron, no te preocupes, ya vas a entender cuando tengas que entenderlo, ¿verdad? Y después volví mucho después al Quijote. Pero esa conexión con el libro, aunque sea un libro más difícil, es muy importante. Porque quizás uno no va a tener todo, pero ¿qué lector entiende todo de un libro? Tú más bien tienes la idea de nivelar hacia arriba, o sea, de someter exigencias o poner al tiro la buena literatura en lo más pronto posible. ¿Ah? Sí, definitivamente. Hay grandes clásicos que son para niños y los niños deberían leer esos grandes clásicos, creo yo, en sus originales. Y entiendo que en la biblioteca y en el mundo de los libros con tus padres no había esta distinción entre libros para niños y libros para adultos, ¿no? ¿Es verdad? No había. Eso es interesante. O sea, por ejemplo, yo podía dejar mis libros en la biblioteca de mis papás, ¿verdad? Yo tenía mi propia biblioteca, ¿verdad? Pero si quería dejarla en el living, ¿verdad? Donde estaban los demás libros, se volvían parte de la biblioteca. O sea, se crea, no hay límites. ¿Y cuál es el límite? O sea, por ejemplo, el caso de Lewis Carroll, ¿verdad? Alicia en el País de las Maravillas, pero pienso en otros libros, no sé, los cuentos de los hermanos Grimm, ¿verdad? O incluso El Principito, que tiende a ser un libro que mucha gente vuelve a él de adulto y lo ve de una manera tan distinta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la literatura para niños? La literatura para niños es literatura para adultos. Sí. De hecho, ahí están los grandes temas igual, porque los cuentos vienen de los mitos. Los cuentos de hadas vienen de los mitos y por lo tanto están los grandes temas de la literatura y de la vida, están ya en los cuentos de los hermanos Grimm. Son grandes textos. Son grandes textos. Y hay algunos más sofisticados. Charles Perrault, que es más literario, ¿no es cierto? Claro, porque el proyecto es distinto. El proyecto de los Grimm es de recopilación, ¿verdad? Entonces más ligado al folclore, por decirlo así. Más ligado al folclore. Y el otro más lengua literaria, la corte y qué sé yo. Pero son entretenidos los cuentos de Charles Perrault, ¿eh? Son muy entretenidos. ¿Hay algún cuento de esa infancia, de esos cuentos clásicos que sea tu favorito? Uy, qué pregunta. Esa es una pregunta difícil. Me cuesta mucho elegir, por ejemplo, un libro favorito. Son mundos, ¿verdad? Entonces, pero a mí me fascina, por ejemplo, La Cenicienta. Encuentro que es bello cuento. Qué lindo cuento, ¿verdad? Y que tiene tantas versiones y está tan presente en todas partes, ¿verdad? Otro que encuentro fascinante es La Sirenita. También. Todo el mito de la sirena, que además tiene tantas transformaciones, desde las sirenas de la Odisea a las sirenas de Andersen y de Walt Disney después, ¿no? Exacto, entonces uno entra a un mundo. Esa es la magia de estos grandes libros. Uno lee La Sirenita y dice que es una sirena y se termina en la Odisea, ¿verdad? Esta idea de que es muy de Andrés Bello, ¿verdad? Todas las verdades se tocan, está muy presente en la literatura. Es cierto, absolutamente cierto. Entraste al Grange y te encontraste con Shakespeare. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué empezó a pasar contigo y con Shakespeare? Yo me empecé a fascinar muy rápidamente con Shakespeare. El Grange tenía y tiene una postura de que hay que leer a Shakespeare, por ejemplo, en sus textos originales. Por tanto, a mí como lectura obligatoria me tocó leer mucho Shakespeare, pero también me llevó a leer Shakespeare por mi cuenta.
Entonces yo leí una gran parte de las comedias y las tragedias en el colegio, ¿verdad? Sea como lectura obligatoria o como yo en mi casa, ¿verdad? Pero era un mundo. Abrirse a Shakespeare era ver todo, esa sensación de conocerlo todo, de ver personajes totalmente de extremos, ¿verdad? Era ver una pasión que uno no necesariamente había visto en otro texto. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Tú estás de acuerdo con Harold Bloom que Shakespeare es el inventor de lo humano? Así dice Harold Bloom. Estoy de acuerdo, pero es muy interesante ese argumento. Es muy difícil entender tan claramente que, no sé, por ejemplo, que cuando leemos a Homero lo leemos a través de Shakespeare, ¿ya? Como extraño. Es como extraño pensar que no hay ser humano antes, ¿verdad? Pero la forma en que hoy entendemos y nos aproximamos a la literatura tiene que ver con una conexión muy cercana a Shakespeare. O sea, todos los libros, desde alguna u otra forma, están tomando cosas de Shakespeare sin que se den cuenta, ¿verdad? Y en ese sentido, Harold Bloom tiene razón, ¿verdad? Inventa el ser humano, porque está en la complejidad de personajes y la profundidad de los temas, que es difícil pensar en una literatura que no esté de alguna manera marcada por Shakespeare. ¿Viste la película Hamnet y leíste la novela Hamnet? ¿Cuál es tu mirada? Sí, es muy lindo libro. La ¿ya? tesis es discutible, tal vez. Sí, bueno, es que La pérdida de un hijo, de Shakespeare y su mujer, etcétera, ¿no es cierto?, en la que está basada la historia. A ver, ¿qué te pareció la novela? la novela me pareció potente, ¿ya? Me pareció bastante profunda. Me pareció, eso sí, es tan complejo todo el tema de entender a Shakespeare como un ser humano, ¿ya? Eso es algo que se ha tratado de hacer tantas veces. Pero hay un misterio, Shakespeare, ¿no? Porque es demasiado el misterio. Y yo, como lectora de Shakespeare, más que como lectora de Hamlet, lo que me pasa es que yo he llegado a llegar a la conclusión de que da lo mismo quién es Shakespeare. Porque es algo que nunca vamos a saber. Y la única manera de conocer a Shakespeare es leyéndolo. Ese es Shakespeare. Entonces, a mí a veces esto de tratar de entender la vida privada de Shakespeare me pone un poco nerviosa. Esa es la verdad. Ocurre mucho eso de que la gente coloca toda su energía en averiguar la biografía y no lee la obra. Que es un problema que tenemos, ¿no es cierto? Sí, ese es un problema que tenemos. ¿Qué hizo Neruda? Que fue mal padre. Bueno, pero leíste la poesía de Neruda, independientemente que, bueno, obviamente que los elementos biográficos son entretenidos, pero ¿dónde colocar el poco tiempo y energía que tenemos en leer la obra del autor? Uno tiene que pensar que cada vez que uno toma un libro, está dejando de leer otros libros. Sí. Entonces, esa lección es terrible. No me digas eso, eso me produce angustia. No me digas eso. No, es terrible. Sí, es terrible. Y no hay nada que hacer al respecto. Nada. Entonces, es nuestra finitud. Entonces, entre leer a Shakespeare, ¿verdad? O leer una biografía de Shakespeare, yo prefiero leer a Shakespeare. Creo que lo voy a entender mejor también. Si tú tuvieras que hacer o recomendarle a alguien que quiere entrar en Shakespeare, no lo ha leído, no está escuchando, ¿cuál es el itinerario que tú le propondrías y por qué? Las comedias. ¿Partirías con las comedias? Yo creo que mucha gente parte con las tragedias. Sí. Siempre se parte con Hamlet en el colegio. Sí. O con Romeo y Julieta, por ejemplo. Y curiosamente Romeo y Julieta es una tragedia menor. No es una de las grandes tragedias shakespearianas, ¿verdad? Y tiene una serie de problemas, o sea, ha sido bien criticada. No es Hamlet, no es Macbeth, no es el King Lear, que es espectacular. King Lear. No es el ese es devastador. Después vamos a dejarle unos minutos al King Lear. No es eso. Entonces, Romeo y Julieta no es el lugar donde empezar. Ahora, las comedias. Yo partí, en cierto sentido, más por las comedias, por las tragedias. ¿Por qué por las comedias partirías tú en Shakespeare? Porque creo que Shakespeare es visto como un autor de gran seriedad, como este punto cúlmine de la literatura, que hay que tomarse muy en serio. Y Shakespeare es todo lo contrario a eso. Y la única manera de entender de que Shakespeare es un jugador de palabras, ¿verdad? Y que Shakespeare quiere sumarnos, ¿verdad? Y que Shakespeare escribe textos que son para todos, ¿verdad? No para la alta cultura, es las comedias. Porque ahí es el lugar donde uno ve eso. Ve un Shakespeare en que uno se ríe, en que ¿verdad? Hay
temas de doble sentido que puede ser muy atractivo para mucha gente, ¿verdad? Donde hay personajes que son muy rápidos. Hay personajes también muy profundos en la comedia, que es mucho más difícil que hacer un muy gran profundo personaje en la tragedia, ¿verdad? Y eso hace que uno entienda un poco más a Shakespeare, y después cuando lee la tragedia shakespeariana uno dice, wow, ¿verdad? Y lo entiende mejor. Por eso a Nicanor Parra tal vez le atrajo tanto Shakespeare, ¿no? A Nicanor Parra le atrae mucho Shakespeare, y por mucho que haya traducido, por ejemplo, El Rey Lear, a mi parecer lo que le llama la atención a él es la comedia, porque lo que le llama la atención en el King Lear es el bufón. Lógico. Que es espectacular, es un bufón espectacular. O sea, yo ahí lo entiendo totalmente, pero es la comedia metida en la tragedia. Eso es lo que lo llama a él. Oye, hablemos de tu tesis, del caos al imperio del derecho, la búsqueda de la justicia en Shakespeare. Este libro que trata de que justamente la tragedia se desencadena cuando se quiebra un sistema jurídico, un orden, ¿no es cierto? Desaparece el derecho y irrumpe el caos. ¿Qué fue para ti ese trabajo de entrar e indagar ahí y hacer ese libro? Yo tempranamente en la Facultad de Derecho, siempre tuve la duda de si estudiar Derecho o Literatura. Esa fue una duda que nunca voy a dejar de tener, yo creo. Y que tienen muchos, ¿eh? Y que tienen muchos. ¿Muchos? Sí. Muchos. Sí. ¿Ah? Y yo me fui por el derecho totalmente, ¿verdad? Y otra gente. ¿Y te arrepientes de haber tomado Derecho y no haber estudiado Literatura, por ejemplo? No. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta en mis estudios del derecho, ¿verdad? Que en realidad mi atracción era también las humanidades en general. Entonces yo entiendo el derecho como una de las humanidades, ¿verdad? Y cuando hablo de literatura hoy día me abro mucho más. Entonces para mí la literatura es la visión antigua de la literatura, que incluye la historia, la filosofía, el derecho, ¿verdad? No creo mucho en esta división platónica, ¿verdad?, entre ficción y no ficción, ¿verdad? O sea, todo es palabra. El derecho es palabra, es también literatura. Es también literatura, sí. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, de luego en Andrés Bello, el Código Civil. Es decir, algunos dicen, creo que Armando Uribe, que ahí están los mejores, alejandrinos del idioma español, los mejores versos están en el Código Civil. Es decir, el código es espectacular y es un código del siglo XIX que ha sido imposible derogar. O sea, por mucho que los civilistas quieran, y yo hago clase de Derecho Civil, y digamos, aquí hay algo que la doctrina encuentra que es un error, pero nadie lo toca. Es intocable. O sea, el código, incluso cuando, esto ya ha sido un poco cambiado, ¿verdad? Pero cuando se discutió la ley del divorcio, uno de los temas era, ¿y qué hacemos con la definición de matrimonio del Código Civil? No la podemos tocar, está linda, ¿verdad? Es tan perfecta. Es tan perfecta. Y el poder de la poesía de Bello es lo que le da a ese código y que conformó la comunidad jurídica. O sea, nuestra comunidad jurídica se forma, se conforma y se crea a partir de poesía. De un jurista poeta, sí. ¿No es cierto? Ya, el caos y el imperio del derecho en Shakespeare. Brevemente, ¿qué es lo que tú descubriste ahí? ¿Cuál es la tesis de la que te agarraste, la hipótesis, la línea de trabajo, digamos, que tomaste? Yo en esa tesis y en ese libro, ¿verdad?, tomo las 4 grandes tragedias shakespearianas, ¿verdad? Macbeth, King Lear, Otelo y Hamlet, para demostrar cómo Shakespeare es un autor que apuesta por el derecho en un mundo en que está cambiando, que es un nivel de cambio brutal en el micro y en el macrocosmos, ¿verdad? Y cómo Shakespeare, ante esta inestabilidad, apuesta que el derecho como un sistema jurídico en que se pueden solucionar los conflictos de manera pacífica es la solución a este caos. Es lo único que le podría dar estabilidad. ¿Ya? Esto es alejándose de la venganza. Y esa era la gran alternativa, ¿verdad? En la época shakespeariana, sus contemporáneos, ¿verdad? Marlowe, Keats, todos estos otros dramaturgos estaban escribiendo grandes obras de venganza. Shakespeare no escribe obras de venganza. De hecho, escribe una, que es Titus Andronicus, que a mi parecer lleva el género a su máxima expresión. No sabe qué hacer luego con esto. Ya, por el nivel de violencia y sangre en un escenario es brutal. Y entonces cambia y todas sus tragedias son una demostración de que tiene que haber un sistema jurídico. Y el sistema jurídico. ¿Y de dónde le viene eso a Shakespeare? Bueno,
es una época muy fascinante en que no hay tanta división entre saberes como en la nuestra, y en la cual, por lo tanto, el derecho no es algo aislado y separado, sino que es muy cercana al teatro. Hay una conexión muy intrínseca. Es una forma del espectáculo también. Es un espectáculo, sí. Y el teatro trata temas jurídicos, entonces se complementa uno al otro, ¿verdad? Pero es un espectáculo público que la gente le llama la atención, quiere ver qué está pasando. El derecho permea a la sociedad en ese sentido, ¿verdad? La sociedad va a ver juicios, va a ver... quiere saber temas jurídicos, ¿verdad? Está muy encima de los casos. Y es en ese contexto en que el derecho pareciera ser una solución a esta inestabilidad, ¿ya? Sobre todo a partir de la figura de un juez del tercero. Y una inestabilidad imparcial. que trae un caos, y un caos que sabemos la historia humana trae el horror, la venganza, lo irracional que irrumpe, ¿no es cierto?, en la sociedad y que es siempre muy devastador, que se ve en las guerras, etcétera, ¿no? Exacto, y es por eso que todas las tragedias de Shakespeare parten con un sistema jurídico que ya está quebrado. Ya no hay un tercero imparcial que pueda resolver los conflictos. Y ahí vemos la venganza desatada, ¿verdad? ¿Dónde, en qué escena, en qué obra? Esto se ilustraría muy bien para el que nos está escuchando lo visualice, digamos. Bueno, en general en las tragedias es muy claro, pero por ejemplo a mí siempre me gusta utilizar el ejemplo de Hamlet, ¿ya? El ser o no ser de Hamlet, ¿verdad? Es en algún sentido... vengarse o no vengarse. Hamlet es una figura, ¿verdad? Es un héroe que existía en la historia, ¿verdad? Es una figura que se había tratado en otras obras de teatro, en la cual ahí teníamos a un gran vengador, ¿verdad? Ante un tío que había matado a su padre, que se había tomado el trono, ¿verdad? Teníamos un Hamlet que tomaba los ejércitos, ¿verdad? O que mataba a su tío, ¿verdad? Que se vengaba, que tomaba la fuerza por sus manos y restablecía el orden, ¿ya? El Hamlet de Shakespeare es muy distinto. Es un Hamlet que duda. Es un estudiante universitario que tiene que reflexionar, que piensa, que todos los errores que comete es porque duda y no actúa. Por eso incluso termina matando a Polonio, ¿verdad? Y esa duda a veces nos salva o nos ha salvado, ¿no es cierto? Por supuesto. Pienso en la película La Grazia, de una película italiana de Sorrentino, que es un presidente, la última película, no sé si la viste, pero si no la viste, es muy interesante. El autor de la película sobre Roma, La Grande Bellezza, y es un presidente que es experto en derecho constitucional y que tiene que resolver leyes rápido, firmar y duda, ¿no? Y es una duda terrible, que lo paraliza, y tiene una hija que es la asesora y que lo presiona. Pero esa duda es la que nos salva del fanatismo, ¿no es cierto? La que nos salva de las verdades, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso? La duda es la clave que debemos volver a ella. ¿A qué voy con esto? La duda es lo que está en Hamlet, la duda que está en el mismo Genaro Prieto, en este muerto mal criterio que no sabe qué hacer, ¿verdad? La duda es lo que nos hace humanos y la duda es lo que nos lleva a reflexionar. Y es de las cosas que están más en peligro hoy en día, ¿ya? Como profesora universitaria yo lo veo, la capacidad de asombro ha desaparecido. Y la duda también. Y la capacidad de hacer preguntas. Y si uno piensa que la filosofía viene, lo dijo Karl Jasper, del asombro, de la duda, le agarra un tercer elemento que son las situaciones límites, desaparece el asombro, desaparece la duda, desaparece el pensar. Exacto. ¿No? Y eso es el gran riesgo. Yo sé que está muy de moda y que terrible hablar de las cosas que están de moda, pero de la inteligencia artificial. El peligro que yo veo en la inteligencia artificial no es tanto que tengamos una respuesta a una pregunta, es que estamos perdiendo la capacidad de hacernos las preguntas. Claro, exactamente. De asombrarnos. Eso de en vez de preguntarle a la inteligencia artificial algo, sentarse uno a buscarlo, significa que uno va a encontrar 4 otras cosas que me van a llevar a otro lado. ¿Qué habría hecho Hamlet si hubiera tenido inteligencia artificial? Le hubiera preguntado a Claude, Claro. ¿ser o no ser, Claude? Ser o no ser. Entonces, no vivir esa tensión hasta el final, ¿no? Entonces esa duda hamletiana, ¿verdad? Es lo que nos hace humanos. Es lo que nos lleva a reflexionar, a ser seres pensantes, a decir, me asombro. Este libro me gusta. Porque no es lo mismo pedir un resumen de un libro
que leer el libro, ¿verdad? Ese poder de la palabra tiene que ver con el poder que tiene la palabra en sentar la duda. Estamos conversando con una hipocritísima lectora, Emilia Jocelyn Holt, abogada, académica, vicedecano de investigación y posgrado de Facultad de Derecho, autora de varios libros, uno muy interesante que estamos comentando ahora, Del caos al imperio de derecho, la búsqueda de la justicia en Shakespeare, también ficciones jurídicas con otros autores. Esta búsqueda tuya de este cruce, esta frontera tan interesante entre derecho y literatura, la seguiste en otros autores. De Shakespeare te lanzaste a Kafka y a Dostoyevsky, y ahí ya entramos en otras dimensiones más contemporáneas, muy interesante, el proceso. A ver, hablemos un poquito de eso. El proceso. Bueno, el proceso es fascinante. Ese libro fue importante para ti, el proceso. El proceso fue importante y fue importante por muchas cosas. Entre otras cosas porque es un libro que a mí me cuesta. Me costó mucho leerlo. Es un libro difícil, ¿no? Sí, es un libro muy difícil. Se resiste al comienzo. Se resiste. A mí, yo lo dejé muchas veces. Pero ya habías aprendido de que no, desde niña, que no, aunque no lo entendieras, había que volver de nuevo en algún momento. Claro, entonces lo traté de leer en algún momento en el colegio, lo dejé, no me gustó. En la Facultad de Derecho me pareció que había que leer el proceso. Intenté varias veces y fue ya varios años en la carrera. ¿Se te resistió? Sí, es un libro que se resiste. Es un libro que no es fácil para el lector. A mí me llama la atención, me pasa muchas veces a alumnos que me dicen, es que a mí me fascina el proceso. Y yo digo, qué curioso que a alguien le pueda fascinar el proceso. A lo mejor leyó el resumen de la inteligencia artificial nomás. Pero esta fascinación con la angustia. Sí, eso es. Sí. Es un libro que... Ahora, eso hace lo impresionante que es Kafka, pero es esa capacidad de que uno se angustie con K. Y uno se empieza a desesperar. ¿Y qué elemento del derecho se juega ahí, en esta obra, para ti? Bueno, ahí hay una gran discusión. Hay autores que dicen que Kafka no habla sobre el derecho, que es solo una metáfora de la complejidad de la vida. Yo creo que Kafka habla del derecho, ¿ya? Y habla del derecho y de un desafío que tenemos los abogados. Entonces, me encanta que los estudiantes de derecho lean a Kafka, porque tenemos que entender que entramos en un mundo que nadie más entiende, que es totalmente aislado, difícil de comprender. Entonces, todo cliente o patrocinado que uno tenga en una causa, uno tiene que entender que lo entiende a uno como si estuviera leyendo el proceso. Y eso es fatal. ¿Ya? Hart, que es un filósofo del derecho, hacía una distinción muy interesante entre el punto de vista interno y el punto de vista externo del derecho. ¿Ya? El punto de vista interno es cómo funcionan los operadores jurídicos, ¿ya? Y el punto de vista externo es cómo lo ve el ciudadano hacia los operadores jurídicos. Si el derecho se sigue mirando solo desde el punto de vista interno, pierde legitimidad. Pierde legitimidad en la sociedad. Sí. Y eso es lo que muestra acá. Y es peligroso, eso va minando. Eso va minando y eso hace... La credibilidad, claro. Exacto. Y eso confianza. Hace cosas que parecen muy comunes y sin importancia, pero hoy día cuando uno ve las detenciones ciudadanas en este país, son impactantes. ¿Por qué? Porque lo que permite la ley es que ante un delito flagrante, ¿verdad? Mientras que llega Carabineros, ¿verdad? Uno detiene a una persona y la idea es que no se pueda escapar. Y lo que vemos en una detención ciudadana hoy día es que esa persona, ¿verdad? Que cometió un delito, ¿verdad? Se le golpea. Incluso han habido casos en que terminan matando, ¿ya? Y uno dice, ¿por qué? Y cuando uno escucha a la gente, la respuesta es, bueno, porque si no va a quedar libre. Entonces, tenemos que hacer algo. Eso es terrible. Y eso significa... Bueno, eso habría sido un tema para Shakespeare también, ¿no? Es un tema para Shakespeare y es ver a Shakespeare. O sea, cuando yo veo a 20 personas rodeando a un individuo que robó un celular y que le pegan, yo digo, esto es Shakespeare. Esto es lo que nos estaba hablando Shakespeare. Efectivamente. Entonces, ese tipo de situaciones se producen porque el derecho se aleja, ¿verdad?, y no es capaz de hablarle a la sociedad toda. Entonces es un peligro muy grande y ahí Kafka es muy clave. Y dije Dostoyevsky, no podemos, aunque sea pasadita, no podemos dejar de nombrarlo. Es fascinante. Bueno, Crimen y Castigo es muy obvio, ¿no es cierto? Ahí sí que estamos en el corazón de una temática del derecho y qué sé yo. ¿Qué encontraste tú en Dostoyevsky? Dostoyevsky es fascinante también. Y es fascinante porque la pregunta que se hace, que tiene que ver con mirar a la persona que comete el delito. Eso es un ejercicio... Colocarse en el lugar. Incluso hasta empatizar. Sí. Que le ha pasado a muchos lectores que dicen, chuta, me identifiqué plenamente con el autor. Y dije, chuta, yo también podría a lo mejor
haber tenido esa ensoñación de matar a alguien, ¿no? Y ese ejercicio es muy importante. Porque claro. si no entendemos qué está pasando y por qué alguien comete lo que comete, ¿cómo lo juzgamos también? O sea, el proceso de juzgar, sea en una corte, sea a nivel, ¿verdad?, social, como queramos, el ejercicio de juzgar tiene que llevar consigo el entender al otro. Y ahí la literatura es la mejor lugar para aprender a juzgar. Bueno, debería leer, entonces enseñársele más literatura al alumno de derecho, ¿no? Debería haber más formación, ¿no? Casi como que debería ser la base, leer a Shakespeare, leer a Kafka y leer a Dostoyevsky. Sí, absolutamente. La base del currículum. Sí, bueno, hay ejercicios ahí muy interesantes que uno utiliza literatura para que el estudiante, ¿verdad?, vea problemas jurídicos, por ejemplo. Dime una cosa, después de toda esta pasada, después escribiste con otras ficciones jurídicas, ya Derecho y Literatura, con otro autor, un libro grandote como de 600 páginas, un mamotreto. Un libro colectivo, sí. Que es Joaquín Trujillo, muy interesante. Emilia, ¿hacia dónde han ido tus lecturas ya más de madurez? Aunque tú eres muy joven, pero madura en el sentido de con madurez como lectora. ¿Qué otras derivas has tenido distintas de estas líneas que hemos analizado acá, centrales de tus intereses y tu trabajo como investigación? ¿Por dónde has ido como lectora? ¿Por dónde has flaneado? A ver. La primer gran fue Dante. Ah, también Dante. Dante, yo hice mi tesis doctoral sobre Dante. Tú hiciste tu tesis doctoral sobre Dante. Ya. Sí. ¿Dónde la hiciste? Afuera, ¿no? En Yale. En sí. Yale. Oye, hacer una tesis doctoral sobre Dante en Yale. ¡Wow! ¿Quién te dirigió esa tesis? Anthony Kronman. ¿Ya? Anthony Kronman es, aparte de una persona realmente muy generosa intelectualmente y muy brillante, él es abogado, pero también tiene un doctorado en filosofía y por lo tanto tiene una mirada filosófica que a mí me hizo mucho sentido. A ver, dímelo, qué fascinante. Me encanta la Divina Comedia, también me emociona ese libro. A ver, ¿qué es lo que desde el punto de vista filosófico, qué tomaste? ¿Cómo fue la arista, la línea? Bueno, una lectura lleva muchas otras lecturas, ¿verdad? A mí Dante significó que me obligó a leer Platón completo. Claro. Mucho de San Agustín también. De San Agustín, sobre todo claro, San Agustín. Se cree que es mucho Santo Tomás, y yo leí harto Santo Tomás. Y San Agustín yo creo que es clave. San Agustín es más clave incluso que ¿Por Santo qué? Tomás. Porque la visión de Dante es de sintetizar San Agustín con Santo Tomás. Entonces, si uno dice, solo Santo Tomás, pierde muchísima riqueza. Entonces, por ejemplo, la noción de libre albedrío de Dante es una respuesta a Santo Tomás, pero también a San Agustín. Entonces está jugando con ambos. Dante es una persona además sumamente culta. Yo no sé si Dante escribe poesía o también escribe filosofía. Filosofía hecha verso. Sí, yo propongo... Hace hasta bailar los dogmas Dante con los tercetos maravillosos que tiene con la música de su libro, ¿no? Yo propongo que es un tratado literario de justicia. O sea, tratado literario. Sí, ¿Eso lo pusiste en tu tesis? Sí, es un tratado filosófico literario de justicia. Ya. ¿Sobre qué? Y ese es el tema de mi tesis. ¿Cuál es la noción de justicia en Dante? ¿Y cuál es la noción de justicia en palabras sencillas? Es una noción que va a sintetizar lo que había antes filosóficamente, en la cual él plantea y él se la juega por una visión de libre albedrío, ¿ya? Que es clave, ¿ya? La idea de que nosotros somos responsables de lo que hacemos, ¿verdad? Que es lo único que para Dante nos permite juzgar a otro, ¿verdad? Sin responsabilidad no podemos juzgar, ¿verdad? Que es una visión muy distinta, por ejemplo, a los griegos, ¿ya? Y es una visión de justicia que tiene otros elementos, no solo el libre albedrío, pero el libre albedrío es lo que me permite a mí crear una noción de castigo, pero también de premios, ¿ya? Para Dante es tan importante el premio como el castigo, cosa que el derecho ha ido perdiendo, ¿verdad? El derecho penal hoy día... Bueno, y para eso están los círculos del infierno y donde mete a varios personajes de la época, ¿no? Están los círculos del infierno, pero está el paraíso. Está también el paraíso, claro. Entonces no se puede entender una cosa sin la otra. Y hay momentos, esa escena maravillosa, tan conocida del canto quinto, creo que es Paolo y Francesca, ¿no? Que Dante se emociona y tiene que tomar cómo juzgar a estos personajes que fueron llevados por este amor, que a él lo lleva a Beatriz, pero lo lleva al infierno. Borges habla sobre eso, ese episodio es potente, ¿no? Los episodios del infierno son probablemente los más potentes. Ajá. Por la duda, porque lo que pasa en el paraíso es que yo encuentro que el nivel de la poesía en el paraíso es
espectacular, no se compara con nada. Es sublime. Es sublime. Claro. Pero no hay duda en el paraíso. Ya hemos hablado de la importancia de la duda. Y la duda está siempre en el infierno. Y aquí hay duda. Y en el Hasta infierno. Dante duda. Hasta Dante duda. Y duda Dante porque tiene una visión muy alta de sí mismo, pero sabe que las pasiones tienen un rol en el mundo. ¿Qué escena te emociona más del Dante o recuerdas? O un episodio. A mí una de las escenas, bueno, dos totalmente distintas. Uno es la visión de María en el paraíso. Yo encuentro que es... yo creo que la primera vez que lo leí no pude seguir leyendo. O sea, lo leí y dije, wow, dije el libro. Es increíble, ¿verdad? O sea, es una poesía que entremece como a mí ni una poesía me ha entremecido. Poesía jamás. Mística. Sí. En tu más alta expresión. Realmente. Y el otro episodio que es muy terrible es en uno de los círculos más profundos del infierno, ¿verdad? Un padre, ¿verdad? Que se tuvo que... Bueno, esta es la parte de la duda y que lo trata Borges, es muy fascinante. Es un hombre que se ha encerrado en una torre, ¿ya? Con sus hijos, ¿ya? Y no se sabe si se comió a sus hijos o no. No, es brutal eso. Esa imagen. Y Borges tiene un ensayo muy lindo al respecto. Y es la pregunta de que, bueno, y la conclusión de Borges es espectacular. Ni siquiera él sabe si se comió a sus hijos o no. Y esa es parte... La duda, ¿verdad? La duda eterna, porque esa es una duda eterna. Que podría ser una crónica policial de nuestro tiempo, sí. Pero la encontramos ahí en la Divina Comedia. Lamentablemente nos va comiendo el tiempo aquí. Emilia, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué libro está cruzado el último tiempo? Volví a leer 100 años de soledad, en eso estoy. ¿Volviste a la literatura latinoamericana? Volví a la literatura latinoamericana. Sí, me alejé mucho tiempo de la literatura latinoamericana, siempre me fascinó, pero hace mucho tiempo que no volví a ella. Y a propósito de estas lluvias, pues yo digo, o sea, para mí los libros son parte de la normalidad, de la cotidianidad. Estas lluvias me recordaron esas escenas de las lluvias que no paraban en 100 años de soledad. Claro, son lluvias caribeñas, además que el clima ha ido cambiando acá también con calores, llueve, etc. Sí. Entonces dije, ya volvamos a 100 años de soledad. ¿Y qué te pasó al encontrarte con García Márquez? Imagínate, vienes de Dante, de Shakespeare, de Kafka, de... A mí me encanta García Márquez. Me encanta porque... Es la fiesta del lenguaje, ¿no? Es la fiesta del lenguaje, esas frases que se hilan unas a otras, ese cambio de tiempo en la cual uno como lector no se dio cuenta que en un párrafo saltó de 3 momentos distintos y 3 aurelianos, ¿verdad? Pero que de alguna manera lo hace todo, que todo tenga sentido. Esa idea de qué es la realidad. O sea, ¿qué tan mágico es 100 años de soledad? ¿Y cuán real es? Claro, ese discurso del Nobel que hace García Márquez, dice, yo escribo realismo, no escribo realismo mágico. O sea, yo le creo. Bueno, ¿verdad? Por eso Antonín Artaud, uno de los surrealistas, llega a Latinoamérica y le escribe a sus amigos, nosotros creímos que habíamos inventado el surrealismo está acá. O sea, no hemos inventado nada. Y bueno, y nuestro continente da materia no permanente de realismo. No puedo dejar en el último minuto de preguntarte por un autor que me pareció interesante, que sé que tú has estudiado, más en la línea ensayística, que es Mimesis de Auerbach. ¿Por qué ese libro es importante para ti? Ese libro es importante para mí, sí. Ese es un libro que permite entrar a una literatura que no es fácil entrar. Yo creo que eso es clave. Entender Mimesis, entender a Auerbach, entender lo que significa la imitación, que no es una imitación con el sentido normal de la palabra, ¿verdad? Volver al medievo, volver a los griegos, volver a una literatura que se lee poco, ¿verdad? Hay poco incentivo para volver al medievo y volver a los griegos y volver a esta idea de, pero ¿cómo se crea el lugar en que estamos? O sea, esa frase de que estamos sobre los hombros de gigantes significa que hay unos gigantes que hay que volver a revisar. Auerbach abre ese tema, me parece a mí. Y además es brillante, ¿verdad? Leerlo es realmente un placer y es ver cosas que nunca uno ha visto. ¿Qué viste ahí gracias a él que no habías visto? Yo lo leí bastante para Dante, ¿ya? Y la gracia que tiene Auerbach en Dante, creo yo, es esa capacidad de ver en un episodio algo mucho más grande y profundo. O sea, uno se da cuenta de la profundidad de Dante cuando uno lee a Auerbach.
¿Por qué? Porque un episodio que uno dice, qué interesante esto, ¿verdad? Ya, tomemos Pablo Francesca o tomemos Ugolino, ¿verdad? Y uno empieza a entrar a qué hay debajo de eso. Y uno se da cuenta por qué Dante es un filósofo. ¿Ya? Yo creo que con Auerbach para mí me quedó muy claro esa idea. Y fue de los primeros autores que leí para entrar y entender a Dante. Porque debajo de un episodio hay un mundo entero. Y la capacidad de síntesis de Dante, de en un episodio, en un canto, tratar una infinidad de temas, pero no solo de temas, sino que de lecturas y relecturas y de formas anteriores de escribir lo que está escribiendo. O sea, la misma leyenda se ha contado 40 veces y uno se da cuenta, Dante conocía las 40 versiones, ¿ya? Y eso nos lleva a la visión enciclopédica de Dante. Esa idea de que Dante efectivamente es un texto que no es un escritor que llega, se sienta y escribe, sino que quiere hacer una gran enciclopedia del mundo. Quiere contar el mundo en un texto. Eso es una cosa notable, increíble. Es un proyecto que uno podría decir que es desmesurado, mirado hoy día, pero que era posible y los autores tenían estos proyectos desmesurados en ese. Y esos fueron los que crearon la gran literatura. Y por ejemplo, desde una perspectiva como más de derecho y literatura, es el único texto que realmente quiere mostrar todos los casos. Normalmente la literatura muestra un caso, un problema. Dante no tiene límite en su ambición. Dice, quiero mostrar todo. Bueno, estudiantes de Derecho que nos están escuchando, a leer La Divina Comedia se ha dicho. Emilia, te quiero agradecer muchísimo esta preciosa conversación que hemos tenido, muy interesante, dan ganas de volver a muchos de los libros que tú has nombrado y que te han marcado. Esa niña que partió en esa biblioteca, que no era encerrada en una biblioteca, podría ser una torre, no sé, una historia terrible. No, al contrario, esa biblioteca fue para ella un ámbito de emociones, un ámbito de la imaginación, un ámbito de contacto con la vida y consigo misma. Fue un gusto haber conversado contigo. No, un gusto ha sido mío, muchas gracias. Y nosotros, hipócritas lectores, nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de este podcast. Recuerden que todos los viernes a las 7 de la tarde se estrena en Pauta cada capítulo nuevo de Tu Hipócrita Lector, pero también puedes escucharlos en diferido en Spotify. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos en una próxima conversación, espero tan apasionante como esta. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.